Aterrador lo que pasa en Bogotá con la violencia. Este hombre es un paciente psiquiátrico, el asesino, porque es un asesino, o era. Llega y ataca a dos miembros de una producción porque sí, de la nada, sin motivación alguna. Su equipo de producción, los compañeros de las personas muertas, salen a defenderlos, inicialmente defenderlos, porque ese hombre que los asesinó, pues es un peligro para la sociedad. Y si lo dejaban salir, podría seguir asesinando gente. Pero cuando llegó el resto del equipo y lo remataron, ahí es donde ya el tema de legítima defensa no aplica. Pero vea, más allá de si hay legítima o no legítima defensa, uno se pregunta qué está pasando en Bogotá. ¿Por qué estos niveles de violencia tan absurdos, tan altos? ¿Qué es lo que pasa en la capital de la República? Aquí el único culpable es el asesino. Pero también hay que velar a revisar si personas que tienen un historial psiquiátrico como ese asesino, que ya había atacado a otras personas, deben estar libres. Es el mismo debate que hemos tenido aquí desde hace 3 semanas. No solamente ampones que andan libres, sino pacientes psiquiátricos con altísimos niveles de violencia que no deben estar libres. Deben estar en una institución psiquiátrica, pero no en las calles, porque pasa lo que pasa. Hoy hay 3 familias llorando. La del asesino, sí. Y la de 2 jóvenes que fueron asesinados porque sí, por una persona que no tenía por qué estar en las calles de Bogotá. Así es la cosa. Giovanni, yo creo que usted da en el punto, ¿sabe? Porque si bien, pues digamos, quedan como muchos frentes que uno quisiera abordar alrededor de esta situación, que la verdad es tremendamente impactante, porque por un lado, pues ustedes veían cómo el que inicia la agresión es absolutamente violento, sin razón aparente, y esto termina decantando en el primer debate, que es el de la legítima defensa, que también lo explicábamos desde voz de muchos juristas. Tiene una delgadísima línea, pero todo parecería regirse por el principio de proporcionalidad, entonces no se sabe qué va a pasar aquí con estos miembros de la producción que ahora, por cuenta de defender a su compañero, pues se tienen que enfrentar a la justicia. Pero creería que quizá uno de los debates centrales que debería dejar esta situación, lo que pasó el fin de semana en Bogotá, y si me permite incluir aquí también lo que acabamos de ver que pasó en México, que está en investigación, pero seguramente irá también para allá, es el debate alrededor de la salud mental. Mire, cifras de la Organización Mundial de la Salud dicen que el 14% de la población padece algún trastorno mental, y eso tendemos como a subestimarlo. El tema de los trastornos mentales como que no se lo toman en serio, como que nadie le da la atención de política pública que eso debería requerir, y por cuenta de eso tenemos personas que donde tengan un arma pasa lo que pasa. Ahí está. Pero volviendo a lo de Bogotá, lo de México, estamos pendientes del niño de 6 años. Ojalá. Por eso le digo, no, las dos cosas se pueden, si vamos a hablar de salud mental, creo que las dos cosas aquí se juntan tristemente. Porque ese es otro loco, el de México. Pues es que usted lo veía. Pero es un mexicano que va a poner de xenofobia. Bueno, pero en el caso de Bogotá, yo sí insisto, Mauro, un paciente psiquiátrico como el asesino del equipo de producción no tenía por qué estar en las calles, tenía que estar recluido en una institución psiquiátrica, que las hay. ¿Por qué estaba libre? ¿Por qué estaba caminando si tenía altísimos niveles de violencia? Ya el viernes dijo el alcalde mayor que había atacado a otras personas. A mí sí me da yo no sé qué pensar con el equipo de producción de los 2 muchachos que están detenidos. Si esos muchachos no hubieran reaccionado, reduciendo, quién sabe a cuántas otras personas hubiera matado este loco. Sí. Porque así es. Ahí están las 2 grandes preguntas que deja este hecho lamentable, que genera nuestras condolencias, por supuesto, con las familias de las víctimas, y que es lo más relevante, la muerte de estas 3 personas. Pero dadas las condolencias y mientras se acaba de investigar los hechos, quedan esas 2 grandes preguntas, que es muy interesante oír esa caleidoscopio de opiniones que nos dieron los abogados penalistas en la nota que acabamos de ver, porque esas distintas opiniones muestran que aquí hay zonas grises. Primera pregunta, la que tiene que ver con si esto fue legítima defensa o no fue legítima defensa. Y segunda pregunta, si este victimario, si este asesino, porque configuró un asesinato, tendría que haber estado ya recluido en una institución especializada. Empecemos por la que tiene menos elementos de juicio, y es si había suficiente evidencia en su hoja clínica, en su historia clínica, para tenerlo en una institución especializada. A mí me parece que es muy difícil que en un país como Colombia, donde hay un 95% de impunidad y donde hay una sobrepoblación en las cárceles de gente que, siendo inculpada, siendo investigada, siendo condenada, no está en las cárceles, pensar que las instituciones psiquiátricas van a poder
hacer su parte. Obviamente no estamos diciendo que los enfermos mentales o los desequilibrados tengan que ir a las cárceles, ni mucho menos, sino la acción preventiva. Estoy hablando de un sistema penitenciario sobrecargado, de una justicia con un alto nivel de impunidad y de una circunstancia potencialmente peligrosa como es la circunstancia de la condición de salud mental de las personas. Lo que nos contaba el alcalde de esa reacción violenta cuando este personaje fue a averiguar por su historia clínica y no dio los datos correctamente, por lo tanto no encontraron la historia clínica y se volvió un energúmeno, son energúmenos en potencia, pues no daría para pensar que tendría que estar recluido en una institución psiquiátrica. No es fácil, a partir de la información fragmentaria que hay, saber si efectivamente había tenido previamente algún otro tipo de comportamientos de ese nivel de violencia. Y en este caso, pues le asiste a la familia la obligación, o le recae en la familia la obligación de saber qué hacer con una persona que saben exactamente que tiene comportamientos violentos. La otra circunstancia es la de la legítima defensa. Creo yo que ya recorridos las opiniones de los abogados especializados, quedan dos puntos claves en todo esto. El primero, se configura legítima defensa y por lo tanto se atenúa la posible pena de las personas que están incurriendo en un acto de actos tan terribles, pero como legítima defensa, cuando existe la agresión inminente, chuleado, pues más agresión inminente que lo que acabamos de ver, causando muertes, imposible. Segundo, la proporcionalidad, creo que chuleado en la medida en que si causa una muerte el agresor, pues la proporcionalidad lamentablemente, hay que ponerlo en estos términos, podría exonerar de una muerte al agresor. Pero el otro tema es el de la necesidad inminente que excluye la posibilidad de venganza. Cuando a alguien lo atacan, el ataque es inminente y la proporcionalidad de la defensa se da, pues queda exonerado de una cierta culpa. Cuando sucede en hechos mediados por el tiempo, es decir, cuando se le persigue al agresor, cuando se le reduce al agresor y cuando hay manada, como decíamos hace un momento para ponerlo en términos coloquiales, que está cobrando venganza, las cosas empiezan a patinar. No soy abogado, no soy penalista, oigo la opinión de los penalistas, se investiga un poco cuáles son las condiciones y creo que el hecho de que haya mediado un tiempo entre la agresión inicial y que después vayan varias personas a buscar al agresor y al asesino, creo que puede hacer tambalear el caso de legítima defensa. Pero habrá que ver, porque ya ha habido opiniones, y estoy viendo que Giovanni me está mirando para señalarme esa opinión, que dice, si al tipo no lo reducen en ese momento, sigue matando gente. Tú lo has dicho todo. Puede ser peor. Si no lo matan, si no lo agarran ahí, sigue matando más gente. Sigue matando gente inocente, está loco. Pero es que el debate, yo sí digo, en Bogotá hay mucha gente en las calles que debería estar o presa o estar en una clínica psiquiátrica, como lo que estamos viendo. Sí. Es así. ¿Cuántos tipos no tienen prisión domiciliaria? Mujeres también, prisión domiciliaria y con brazalete y todos salen a atracar, a matar, a hacer lo que les da la gana. ¿Y cuántos pacientes psiquiátricos que deberían estar en tratamientos recluidos están por ahí en las calles? Aquí falta de verdad reclusión, instituciones psiquiátricas, pero sobre todo cárceles. Pero por eso yo le decía, tomarse en serio el tema de la salud mental también. Es que eso es Aparte, lo que se menosprecia un montón. Y una persona con problemas de salud mental, pues claramente no está en sus Para cabales, se evitar que convierte se en un llegue hasta peligro allá. para la Ese sociedad. tema de salud mental, ¿sabe, Paula? Ahorita es primordial en muchas instituciones privadas. Debería hacerlo en lo público también. Y ahí, perdón por insistir en esto, pero el rol de la familia es fundamental, porque la familia es la que tiene la doble condición de saber hasta dónde la persona está desequilibrada, pero de tener los lazos afectivos para decir, no, no lo puedo recluir. Ahí hay que ser responsable con la misma persona sí, claro, y con la sociedad. De toda la razón. Hay muchas familias que dicen, no, que sienten que es una pérdida, que sienten que es una vergüenza. Y mire, lo que termina siendo, Y es lo que cierto, termina y siendo una una doble vergüenza es lo que termina responsabilidad. pasando. Hay que ser responsables con la sociedad, es cierto.